Bueno, primero que nada, profe, muy contento de tenerlo a usted como primer invitado del año ya, hablando de criminalidad, de un tema que nos agobia de alguna u otra forma a nosotros como costarricenses. Y qué mejor forma de abordarlo con usted, que es licenciado en psicología por la Universidad Nacional, que también tiene una maestría en humanismo, sociedad y ambiente en la misma universidad y que es actualmente académico del Centro de Estudios Generales con distintas investigaciones destinadas a la criminalidad. Creo que para empezar con el pie derecho sería bueno que usted nos comunique un poco de sus distintos proyectos relacionados a este tema. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Yo comencé a investigar sobre este tema con el señor Miguel Barahona, que él es un doctor en antropología chileno-norteamericano que me instruyó primero en el método interdisciplinario de investigación. Justamente ese es el curso que ofrezco aquí en el Centro de Estudios Generales como profe. Y a partir de ahí tratamos de buscar un tema de investigación que fuera lo suficientemente complejo como enredado para poder aplicarle ese método. Y surgió la crisis de criminalidad, del auge criminal en Costa Rica. A partir de ahí comenzamos a trabajar en una cátedra con diferentes profesionales para poder analizarlo y luego yo decidí que ese fuera mi tema de tesis de maestría. Ahí fue donde tuve la oportunidad de ir a la cárcel La Reforma, a la cárcel Modelo, que es conocida como la Nueva Reforma, que ciertamente tiene un modelo más amable con los internos que presentan buena conducta, que hacen algunos méritos y bueno, ahí fue donde comencé a, digamos, a tratar el tema. Antes había investigado pobreza, sobre todo comercio informal, desde la psicología, pero también interesado por los procesos económicos de la gente, ¿no? Y bueno, lamentablemente llegó este auge criminal que nos sorprendió a todos, pero también puso preguntas interesantes sobre la mesa, porque comprendimos que no se podía resolver desde una sola disciplina, no se podía resolver desde la criminología, había que tomar en cuenta lo multifactorial de esa sorpresa, ¿no? Un país conocido por ser un oasis de seguridad, con ejemplos tan radicales como el de El Salvador, cuya criminalidad estaba encabezada por las maras, otros países vecinos, y Costa Rica pues sí con niveles bastante aceptables de homicidios por cada 100.000 habitantes. Todo eso, como tú sabes, cambió, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias y creo que es la importancia del tema que vamos a abordar hoy, ¿verdad? Estamos hablando de un tema que hoy por hoy nos damos cuenta que las respuestas no son tan sencillas como muchas veces uno idearía. Pensamos, por ejemplo, que las políticas de seguridad pueden ser tan sencillas como incluir más policías, pero en la evidencia nos damos cuenta que no siempre lo es todo. Y esto que usted menciona con esta experiencia de la nueva reforma, también vemos algunas visiones que se pueden dar con el tema del sistema penitenciario, que es un tema que se debe abordar en esta entrevista y que se está poniendo en punta de lanza, digamos, Claro. dentro de la sociedad actual. Y como usted mencionaba al final, vemos que Costa Rica actualmente tiene un panorama totalmente distinto de la criminalidad que ya habíamos visto previamente y que nos distanciamos totalmente del istmo, principalmente por la historia, tanto política, cultural como económica que hemos tenido a diferencia de Centroamérica. Hemos pasado actualmente de la AMPA tradicional que se la podíamos defender perfectamente con seguridad comunitaria, comunidades organizadas también, a redes de delincuencia internacional organizadas que se cometen no solamente el crimen de narcotráfico, extorsión, sino también hablamos de hasta crímenes ambientales para que las personas que nos escuchen vean lo complejo que puede llegar a ser ahora con un tema como Cruzitas también, ¿verdad? Y aquí es donde me gustaría empezar con la primera pregunta de esa entrevista, es cómo ha cambiado, cómo ha transicionado esa criminalidad en Costa Rica. Claro.
ese es el pie de inicio para cualquier investigación seria que quiera explicar un poco de por qué este fenómeno tan complejo sucede. Lo que hicimos primero en nuestras investigaciones con don Miguel Barahona y por mi parte con mi tesis fue recaudar los datos que están disponibles. Y los datos son muy claros. Si dividimos en un antes y un después, nos fijamos que hay un punto de inflexión en algún año en específico. Si hablamos de 1990, por ejemplo, sabemos que eran 109 el total de los homicidios en un año, entre 1990, 1991, 129, entre 1995, 189. Todo eso era más o menos aceptable, si se puede decir de algún modo. Lo crucial sucede en el 2007, 2008 y 2010. Eso significa que Costa Rica llega por primera vez a superar una valla con 527 homicidios. Ya es sospechoso, ya tal vez no se trata de algo coyuntural o anecdótico. Entonces ahí hay que señalar un punto, hay que comenzar a dividir ese mapa, esa historia del fenómeno. Y bueno, lo que ustedes ya conocen, lo más dramático, cuando en 2023 se llega a 906 homicidios. Es sideralmente diferente a la Costa Rica que tenía en los 80 128 homicidios, en el 2000 incluso 260, 270. Estamos hablando de una distancia enorme. Si hablamos en números, podemos decir también que hay un dato interesante que es el de la evolución de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Porque podrías decir, bueno, antes había menos población. Seguramente ese es un factor que va incrementando. A medida que va incrementando la población, seguramente hay más homicidios porque hay más gente. Sí, sí. Pero ya hay datos que no te dejan hacer ese tipo de conclusión. Por ejemplo, este de acá que te dice que en 1950 era 2.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sumamente aceptable. Ahí es donde lo que tú dices tiene efecto. Separado del istmo, un oasis de seguridad. Y luego, cuando estábamos ya en el 2008, 2009, llegamos a un 11,8. Una diferencia que preocupa muchísimo. Ahí es donde todos los noticieros comenzaron a promocionar todo esto con poquito análisis. Sí. ¿No? Enfocando a veces yo hago la broma de que enfocan el lente en el agujero de la bala que deja en el cuerpo, pero ahí corta el reportaje y no hay ningún análisis profundo. En realidad es muy básico nada más. 2008 sucede esto y llegamos a 2023, 17,2 por cada 100.000 habitantes en un país de aproximadamente 5 millones. Es mucho y supera otras tasas de homicidio en Latinoamérica. Ha bajado ciertamente en 2024, pero ha vuelto a subir. Entonces, ya esas subidas, si uno puede ver la línea, te crea una tendencia ascendente. ¿Qué conclusión sacamos? Que no es coyuntural, no es anecdótico. Parece que hay una maquinaria, un mecanismo profundo, estructural, que mientras cambia va acelerando el homicidio y sus tasas. Eso es lo crucial. Entonces, si tú me preguntas ¿cómo ha cambiado los homicidios? Yo respondería, ha cambiado numéricamente y ha dado pistas de ser una enfermedad crónica, o sea, anclada en nuestra forma de organizarnos económica y socialmente. No es un conjunto de desadaptados, que seguramente está incluido, pero si tú solamente pones a los desadaptados, desviados, que están alienados y son muy peligrosos, no resuelves el problema. Habría que compararlo con otros países. Hay, digamos, países donde las condiciones son parecidas y no hay una crisis de criminalidad como la tica. Y eso, bueno, siempre con mucho respeto, porque soy extranjero, como se nota en mi acento, lo trato de decir lo menos ideologizado posible, ¿no? Pero sí, Gabriel, es indiscutible el cambio. Claro. Creo que es muy importante eso que usted menciona, principalmente porque Costa Rica se ha vuelto popular por mantener una cultura de la paz e infundir
también a sus ciudadanos esa cultura del ser pacífico, del ser pura vida, de que probablemente vamos tarde al trabajo, pero no nos interesa, pura Claro. vida. Y eso nos ha destacado a nivel internacional. De hecho, Costa Rica, a diferencia, volvemos a recalcar, a diferencia del resto de Centroamérica, cualquier extranjero podía venir a pasar sus vacaciones acá sin ningún miedo. Y actualmente vemos que esto ya no se queda cerrado a determinadas comunidades del país, sino que también van a lugares tanto de personas con ingresos mayores, como pueden ser Escazú o Santa Ana, y además de eso también atacan a las personas sin discriminar su nacionalidad. Pero eh, en el modelo de Costa Rica, a la hora de diseñar temas tan importantes como su sistema penitenciario, vemos que también esa cultura de la paz no está privada para ellos. Y actualmente ese ha sido un tema que nos ha puesto a pensar viendo distintos modelos de El Salvador, por ejemplo, que han recurrido a cierto tipo de crueldad con los privados de libertad. Nos han puesto a pensar y a generar debate a nivel de redes sociales de si tenemos que cambiar nuestro sistema penitenciario, si lo estamos haciendo bien, si de verdad esa cultura de la paz debe ser sin restricciones. Y es aquí donde me gustaría hacer una pregunta muy importante, más bien dos. ¿Es nuestro sistema penitenciario ineficiente para abordar nuestros problemas de criminalidad actual y si necesitamos un cambio del mismo? Yo respondo a eso diciendo que es ineficiente el sistema penitenciario costarricense a la luz de los datos que son tan confrontativos, la cantidad de homicidios que se cometen, la cantidad de personas institucionalizadas, juzgadas, eh, pero no solamente el costarricense. Mm. Es decir, entiendo esta situación como que Costa Rica se ha unido a un conjunto de países que tiene grandes problemas con respecto a su sistema penitenciario. Y eso se explica de un modo, no es aislado, no es que Costa Rica, por sus mecanismos propios, ha llegado a este punto, sino que existe toda una corriente latinoamericana desde la estructura que conocemos como neoliberalismo, que lo podemos explicar muy fácil, reducir el Estado al máximo y abrir mercados donde no los había antes y dejar que el mercado controle un poco la vida de la gente, ofreciendo que eso va a ser justo y que, bueno, por lo menos en la teoría suena bien, porque te dices, bueno, si quieres comprar cierto tipo de educación, eres libre de hacerlo y respetamos tus derechos. Suena súper bien. El problema es cuando vamos a lo macrosocial. El neoliberalismo te propone reducir el Estado. Yo confío en mi criterio cuando digo que los tecnócratas del neoliberalismo saben perfectamente que eso va a generar exclusión social. Y no lo digo moralistamente, lo digo en términos de cálculos. Si reduces el Estado, va a haber consecuencias en la capacidad de consumo de la gente. Va a tener menos garantías estatales para lograr aspiraciones de consumo. Los tecnócratas saben que va a haber un posible brote criminal si se quiere. Puede ser brote criminal, puede ser un brote de informalidad o cualquier mecanismo al margen de la ley para poder alcanzar esto. La pregunta que yo me hago es, cuando los tecnócratas de un país que avanzan en un proyecto neoliberal saben que va a venir seguramente tienen dos opciones. Pueden tener diseñado un sistema penal que pueda contener ese inevitable brote criminal. Por ejemplo, lo que ha hecho Bukele. Bukele lo que ha hecho no es atacar la raíz estructural, no se ha detenido a revisar a profundidad cuáles son esos mecanismos estructurales. Tal vez los conoce, y porque el tipo conoce la historia de El Salvador, sabe perfectamente que las maras no hubieran existido sin el financiamiento de las guerras civiles en Centroamérica por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y que no hubieran existido tampoco sin la gran ayuda de deportar a esa gente marginalizada al país de origen. Esos son los orígenes, en eso no se mete. Le parece a él en el discurso que es perder tiempo. Y en todo caso tiene cierta razón, porque ya el problema se instaló, ya el cáncer avanzó, ya la enfermedad está en riesgo de ser terminal, ¿no? En ese momento lo único que pide la gente,
la gente bien intencionada que trabaja todos los días, como ustedes que lo van a hacer, como yo que lo hago, es no quiero que me maten en la calle. Y ahí vemos otro fenómeno que es aprovechado por las clases políticas, como el populismo punitivo. No me voy a ocupar de las causas. Yo le voy a dar a la gente lo que necesita urgentemente. Hablemos de Bukele. Una megacárcel, 3 o 4% de la población dentro de esa cárcel, juicios ultra cuestionables, todos los delincuentes adentro, pero también muchos inocentes adentro, que tú puedes decir, bueno, es un costo colateral. Bueno, quisiera ver que a tu familiar o a ti mismo, ¿no? Por un costo colateral te metan a la cárcel y tú vas a estar muy tranquilo. No lo creo. Es destruir familias, destruir vidas. Pero lo cierto es que ha bajado la tasa de hacinamiento, perdón, la tasa de homicidios en El Salvador, seguro. Ha llegado a ser más baja que la de Costa Rica incluso. Y ha llegado a ser la más baja del subcontinente. Cierto. Cuando la gente dice apliquemos el modelo Bukele, porque no solamente pasa en Costa Rica, sino en todo país donde hayan elecciones, es pierden de vista lo elemental. Para aplicar el plan Bukele hay que incrementar el gasto público. Y el neoliberalismo te dice no hay que incrementar el gasto público. Es una contradicción, un gran vacío que se crea en los sistemas de justicia penal con respecto al fenómeno criminal que ha despertado el mismo neoliberalismo. Si decides que vas a atender el fenómeno de la criminalidad es porque vas a invertir dinero en un fondo público para hacer más poderoso tu sistema de justicia penal. Eso ni por asomo se ha prometido en Costa Rica ni en otros países donde se ofrece mano dura, porque justamente la idea es no aumentar el gasto público. No sé realmente si en algún momento la gente ha entendido que el presidente anterior o la presidenta actual electa ha mencionado hacer una megacárcel. No lo ha mencionado y seguramente no lo ha mencionado porque sabe que no la va a hacer. Y seguramente sabe que esa mano dura de la cual se habla es cara. Otra cosa que hizo Bukele fue descabezar a las organizaciones criminales. Rompió el nexo, por lo menos con las maras, del Estado, el empresariado y las maras. Lo rompió, lo cortó, los comenzó a cazar y los metió a todos a la cárcel. Los países neoliberales tienen otra característica. Como hay tanta desregulación de nuestro sistema económico, social, y se ha entregado al mercado, eso es aprovechable por las organizaciones criminales porque les piden cada vez menos requisitos para lavar dinero, invertir. Hay una línea súper difusa entre el dinero legal y el ilegal. No se puede definir porque es dinero oculto y que ya está lavado. Presumen que lo normal es que sea un 5% del PIB, pero todo calza mejor cuando es un 8% en los cálculos o un 12% como otros especulan. No se sabe, no podemos saberlo, pero de que ha crecido hay indicadores que nos lo dicen. El aumento, por ejemplo, de la producción de cocaína, el aumento de las incautaciones. Y todo eso nos indica que sí, que como dice Zaffaroni, este jurista italo-argentino, si no me equivoco, hay un vacío en el sistema de justicia penal neoliberal. La criminalidad avanza tan rápido que hace que los pequeños avances del sistema de justicia penal sean insignificantes. Los grilletes, bueno, hay grilletes, pero te estás enfrentando a un fenómeno criminal apocalíptico y no hay grilletes para todos y no hay el marco penal para todos, engrilletarlos a todos. No existe el espacio mínimo vital para que los metas a todos en la cárcel. Es más, ni siquiera seas considerados con ellos, que son gente alienada, seguro. Sí, alienada por un sistema macabro que los ha desprotegido, pero hay generaciones y generaciones de gente que está alienada hasta el hueso, ¿no? Y que ha llegado el discurso del consumismo a la médula de esa gente y tienen mucho menos recursos que ustedes y que yo para no entregarse a la criminalidad. Con la pregunta anterior me decías que ha cambiado. Bueno, pues que ahora es hiper lucrativo. Y sobre todo en tiempos de disputa territorial. Cuando atrapan a este señor alias el Indio
comienza la primera guerra del narcomenudeo en Costa Rica según mi criterio y según mis datos recogidos en la tesis. ¿Por qué? Porque antes eran organizaciones con cierta complejidad, simples. Pero estas organizaciones operaban en cierta coordinación incipiente, ¿no? Barrios. Protegían el barrio, vendían la droga en el barrio, todo bien. Cuando llega ese señor, genera una red de redes, las complejiza, comienzan a ser coordinados y son estimulados por el dinero que ingresa del gran narcotráfico intercontinental cuando se empodera Jalisco Nueva Generación y otros como el Cartel de Sinaloa. Cambian rutas, encuentran que Costa Rica es importante y comienzan a meter más inversión porque funciona como cualquier otra inversión empresarial. Costa Rica cambia de ser un centro de paso a ser un centro logístico. Los costarricenses de operación, claro, de operaciones. Y hay datos del OIJ que indican que ya existen bandas autóctonas costarricenses que compran la droga en Sudamérica y ellos mismos la exportan. Es decir, hay exportación de bandas criollas, sí, pequeñas, no es un cartel, pero están haciendo actividades más complejas. Todo eso avanza a un ritmo que nuestro sistema de justicia penal ni por asomo tiene cómo controlar. Y a eso habría que agregarle que cuando se complejiza esto y se neoliberaliza esto, existe la posibilidad de no solamente ver a nuestro sistema de justicia o nuestro sistema en general batallando con estos, sino funcionando en engranaje. Lo que plantea la pregunta, ¿Costa Rica estará en camino a ser un narcoestado? ¿Ya lo es? ¿Cuáles son los criterios para evaluar eso? En mi criterio, considero que aún no lo es, pero tampoco creo que falte demasiado. Sí, ¿no? No se puede dormir uno, por así decirlo. Totalmente. Me gustaría hacer una consulta con esto que usted mencionaba. ¿Cuál sería la diferencia principal o medular entre una banda criolla costarricense a un cártel, por ejemplo? Definitivo es que controlan los 2 o 3 momentos clave de la producción de la mercancía. Yo soy marxista, me gusta llevar todo a un marco estructural. No soy economista, pero trato de informarme de lo más básico. Sí. Ustedes me corregirán. Pero creo que hay cierto consenso, y no hay que ser marxista para decir que la mercancía es un poco el núcleo del mercado. Obvio, es lo que se va a resolver en el mercado. Hay que ver la mercancía ilegal como eso, como una mercancía que fluye al margen de la ley. Como tal, su producción masiva va a determinar quién es el que manda y quién es el que hace procesos subsidiarios. El megacartel se ocupa de la producción, del transporte, de la distribución en general. Y para lograr los últimos momentos del proceso, sí necesita de una red de redes de organizaciones más pequeñas para que hagan cosas menores, ¿no? Como la distribución, como hormigas, el narcomenudeo, por ejemplo. Lo que sucedió en Costa Rica justamente fue una guerra de narcomenudeo, no de carteles. Carteles tenemos no muchos, ¿no? Pero son enormes. En Costa Rica se pelearon alias el Indio con su ex lugarteniente alias el Pollo por un territorio importante pero pequeño, digamos que es San José, luego Limón, y la cosa creció hasta Punta Arenas, porque es un puerto, a Cartago, que sorprende. Sí. Sorprende. Guanacaste, que sorprende. Pero si vemos los datos ya no sorprende tanto. Si vemos los flujos ya no sorprende tanto. Entonces la principal diferencia es en qué parte de la producción material de esa mercancía te encuentras. Y Costa Rica está despertando a ocuparse de procesos subsidiarios, pero que cada vez son más complejos. No está ni de cerca a México, no está ni de cerca a Colombia, porque Colombia tal vez es muy importante en el proceso de producción. Perú, los países andinos como Chile, Perú, etcétera, producen la materia prima, ¿no? Que es la hoja de coca y todo eso. Y hablo sobre todo del crimen centrado en el narcotráfico porque es una de las más lucrativas. Pero como bien mencionas,
hace falta revisar la trata de personas. La ONU, por medio de su departamento especialmente, digamos, que revisa el crimen de manera especial, ha dicho que tal vez ha llegado a ser más lucrativa la trata de personas que el mismo narcotráfico en algunos momentos. Y creo que Costa Rica tiene algunos casos que despiertan dudas importantes sobre cómo se maneja la trata de personas. Pero sí, esa es la gran diferencia. Un cartel domina, decide los procesos más grandes de la producción de la mercancía, se lleva los réditos más grandes también, coordina con diferentes estamentos del negocio, se habla con los grandes, con los agentes del Estado, con los agentes de la DEA. Hay material que tú revisas y dices, sí, pues eso es parte de una coordinación de todos, ¿no? Y hay especulaciones que no se pueden confirmar, pero que tienen cierta lógica, que dicen que cuando un país está en problemas económicos, postula a su país para ser receptor de lavado de dinero, de operaciones del gran narcotráfico, y así entra más dinero y se salva la situación. Bueno, eso es lo que dicen la gente como exiliada de ese proceso, que fue condenada y que luego, ¿no?, salió en libertad, pero habría que darle alguna cuota de credibilidad, seguro. Sí, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Sí, de hecho, eso que usted menciona es posible ver, por ejemplo, en Venezuela, que Claro. mencionaban que había una estructura política donde los altos rangos permitían agarrar una porción a cambio de lealtad, mientras que los más rasos, por así decirlo, del ejército recibían la parte de los sobornos. Claro. Y es aquí donde nace una pregunta, porque vemos que aquí en Costa Rica se condenó en su momento el supuesto cártel de los soles. Claro. Y esa conexión entre el cártel de los soles, el Estado venezolano, con la intención de mantener, por ejemplo, la revolución chavista, es aquí donde uno dice y se pregunta más bien que si es el tipo de transformación del Estado costarricense, aplicándolo en nuestro caso, un factor del brote criminal. O puede, más bien. Claro, mi respuesta directa es que sí, y no es una posibilidad, sino que es necesario. Por el mismo hecho de que es un fenómeno complejo, contundente, y que no podría sobrevivir si no está anclado en nuestra estructura estatal como tal. Por ejemplo, en el caso que tú mencionas, en el caso del cartel de los soles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó diciendo es un cartel bien estructurado, Nicolás Maduro está en la cabeza, sus generales son parte de ese cartel como tal, pero luego pasó a decir que en realidad no, pues que en realidad era un conjunto de maniobras de corrupción, una vuelta aquí, una vuelta allá, pero no, cartel no es, porque la definición de cartel es muy diferente. Tienen que producir droga, tienen que transportarla y tienen que venderla. Ya, pues Venezuela tenía acusaciones, ahora se está enfrentando Maduro en Estados Unidos, de permitir, por lo corrupto que podría estar su sistema, dirigir droga hacia los Estados Unidos, hacia Florida. Pero realmente los datos te indican que la ruta predilecta no es Venezuela, es una ruta muy subsidiaria, que la ruta predilecta pasa por Costa Rica, ¿no? Y que, bueno, no lo digo yo, lo dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que no creo que yo aquí quede como madurista citando al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Te he dicho, te vamos a juzgar por terrorismo, por dictatorial, por lo que sea, pero no te vamos a juzgar por ser narcotraficante, porque no, pues no era como pensábamos. Según ellos no, digamos, dejémoslo así, que no era como pensaban, ¿no? Eres muy elegante porque se entiende pues que a estas alturas Estados Unidos nunca vio una amenaza de narcotráfico en Venezuela. No lo digo yo, no es mi opinión, es lo que dijo Donald Trump en el Air Force One cuando le preguntaron
¿cuál fue la razón de lo ocurrido en Venezuela? Y él dijo, bueno, la razón es que queremos nuestro petróleo, ese petróleo es nuestro, es de Estados Unidos, lo necesitamos, es urgente y listo, lo tomamos porque somos Estados Unidos. Son palabras más o menos, ¿no?, de lo que dijo Trump. Es una fuente muy confiable porque es Sí, es el... Donald Trump, ¿no? Es el mismo. Entonces, en ese caso, también existe una narrativa del narcotráfico. Sirve para el populismo punitivo, sobredimensionar las individualidades, ¿no? Hay que mencionar, no podemos dejar esa entrevista sin mencionar que sigue siendo el principal país consumidor de Estados Unidos. Sigue... Es terrible la situación porque son ciudadanos, muchos de bien, que terminan en drogas muy poderosas como el fentanilo. Y bueno, la ruta sigue siendo la predilecta desde los 80s. Seguramente Venezuela es un caso excepcional porque es un estado que controla toda la economía, sí, es un estado que podríamos llamar de socialista si queremos. No estoy de acuerdo con la denominación, pero llamémoslo así para diferenciarlo. Pero si te fijas en los datos, la criminalidad venezolana nunca estuvo tan operativa en Venezuela, estuvo operativa en países vecinos. Y aquí vemos factores políticos. Por ejemplo, cuando Costa Rica, Perú, otros países firmaron el acta de colaboración, de cooperación el acta de Lima, el grupo de Lima, donde se comprometían pues a sofocar la economía venezolana. No hay certeza de esto, pero yo considero que lo más obvio es que Maduro se sentó y dijo, bueno, ustedes van a colaborar con los Estados Unidos y son mis vecinos, allá va toda mi criminalidad. Abran, ¿no?, las rutas de migración y allá les va mi criminalidad, junto con otra gran caravana de personas de bien que en el camino pueden haberse envilecido por lo trágico que es ese de Colombia a peligroso Panamá. camino. Sí. De Colombia a Panamá, el Darién, luego si no por Tumbes, de Perú, que te robaban, te mataban, abusaban, violaban personas, desaparecían gente, llegas envilecido. Entonces hay factores políticos que explican crisis de criminalidad, pero en todo caso con esto no niego jamás que haya autoritarismo, corrupción, qué sé yo, en Venezuela, pero ningún análisis está completo si no se toma en cuenta las acciones coercitivas a un país, llámese Venezuela, llámese Perú, llámese Costa Rica. Esas acciones coercitivas ponen a los estados en ese mismo dilema. Nuestra economía se va a deprimir, van a haber personas que se quieren reintegrar a la economía de maneras no formales, porque la formal no da abasto. ¿Qué hacemos? Unos dicen, vamos a controlarla con realmente mano dura, vamos a hacer más cárceles, vamos a meter a la gente mientras tratamos de resolver esto. Hay un caso muy interesante del Ecuador. Hablemos de Ecuador. Ecuador era muy peligroso. Llega Rafael Correa y lo cierto es que la tasa de homicidios más baja que ha tenido Ecuador en su etapa republicana moderna ha sido con Rafael Correa. Son los datos. Se va Rafael Correa, o lo sacan, lo que sea, pero en estos últimos gobiernos ha llegado a ser el país más peligroso de Latinoamérica. Y hoy por hoy creo que es el de Sudamérica, pero es algo increíble. O sea, la gente no le presta atención a eso cuando lo evalúa. Ese contraste tan dramático tiene que despertar el interés de los académicos. Es un fenómeno espectacular. ¿Qué hacía Correa? Según lo que indica él desde las fuentes oficiales del gobierno. Bueno, hacía un programa de subsidios. Sí, pues, la palabra que tanto teme, ¿no?, nuestras derechas, subsidios, regalarle plata a la gente. No, señor. La gente tenía que hacer méritos para subsanar justamente, junto con las prestaciones del gobierno, sus carencias. Control. Subsidiar a la gente también te da un espacio de control. Porque si no, les quitas el subsidio y la gente no quiere quedarse sin subsidio.
las manejó de ese modo, aumentó la gente inscrita en los colegios, inscrita en las universidades, la gente comenzaba a tener plata para comprarse sus propias cosas. Y como dice Correa, cuando compras tus propias cosas las cuidas. Ujú. Tienes una opción, por más que esté creciendo el narcotráfico, tienes una opción y tienes algo que cuidar. La salida, claro. Algo, un tubo de escape, algo. Sí. Yo tengo una hipótesis, que la digo con mucho respeto con Costa Rica. Mi hipótesis es la siguiente. Costa Rica se ha hecho neoliberal desde el 85, Ujú. ¿no? Lo dice en la historia. Pero no ha sido un neoliberalismo definitivo. Puro, como tal. Puro, exacto. Puro. No ha sido el fin de la caja, Ujú. no ha sido el fin del ICE, no ha sido el fin del INS, no ha sido el fin de las instituciones más importantes. Claro. Pero es cierto que ha golpeado mucho a la gente, seguro, claro que sí. Pero no es un Chile de los 70s, no es un Perú de los 90s. En Perú de los 90s, este neoliberalismo generó un tránsito hacia la economía informal que tenía varias aristas. La gente podía hacerse del comercio informal. Llegamos a tener 75% de comercio informal, de economía informal, mucha de ella comercio informal, y otras actividades como la autogestión, etcétera, ¿no? Cuestiones comunitarias, lo que sea. Hubo un tiempo para desarrollar esto. Tanto así que la gente más necesitada se hizo, no sé si estoica, pero ese prototipo de persona empobrecida que puede lidiar con las ganas de consumir. Y dice, prefiero, ¿sabes qué? Dedicarme a la informalidad antes de comprometer mi honra y antes de comprometer, porque existe un proceso económico que lo soporta, tiempo. En Costa Rica considero que después del 85, como no se hizo un neoliberalismo puro y duro, la gente mantuvo sus expectativas de consumo. Había un sistema de subsidios desfinanciado, pero existía. Y al momento en que entra el dinero del narcotráfico y que hay un golpe contundente con procesos neoliberales de alta velocidad como el combo fiscal, todo lo que ustedes ya conocen, la canasta básica se encarece, no baja, hasta hoy no ha bajado, el dólar baja pero la canasta se mantiene alta, ¿no? La gente dice, pucha, no hay un sistema de comercio informal que acapare toda la ciudad de San José. Sí, la avenida central seguro, pero no toda, no toda Heredia. Andate el Parque Central de Heredia, es un parque de una ciudad cantón, ¿no? Que fusiona el comercio de una ciudad con el ambiente de un hermoso paisaje rural. No es comercio informal complejo que participa de la economía de manera intensa, no lo es. Esta gente, entonces mi hipótesis es que al no tener esos mecanismos fortalecidos y caer en miseria en los barrios más golpeados, te aproxima de un modo tan fuerte a la criminalidad que comprueba sus ventajas, porque hay ventajas al momento de ascribirte a la criminalidad, cambio súbito de tu realidad económica. Yo creo que esa es una tesis, yo no sé cómo comprobarla, tengo que reunir datos y todo, pero me parece que es razonable, ¿no? Solo así podría explicar cómo fue que impactó. Que creo que es la misma aspiración a convertirse cuando con el tema de las tecnologías de la información que tenemos hoy en día, con la música, el contenido audiovisual. Creo que como última pregunta es conveniente recordar y resaltar también lo que vamos de alguna u otra forma nosotros razonando en esta entrevista, y es que Costa Rica como que desde el 85 hemos caminado a cierto punto sin un rumbo bastante marcado, hemos adoptado las ideologías a nuestra forma, hemos adoptado el liberalismo de Tomás Guardia, de Porras, a nuestra forma, lo hemos hecho a la tica, hemos tenido socialismo a la tica, y curiosamente es interesante cómo tenemos algo en común como sociedad cuando vemos nuestro panorama social y futbolístico. Es que vivimos del pasado, ¿verdad? Y creo que actualmente la criminalidad ha cambiado
ha cambiado mucho más rápido que las leyes, por ejemplo, ha cambiado mucho más rápido que el Estado o los mecanismos que tiene el Estado para responder a estas necesidades que tienen las distintas personas en distintos barrios marginados o no, porque ahora la criminalidad abraza a cualquier persona sin discriminación. Y una respuesta que ha venido acá es seguir el paso, por ejemplo, de Ecuador, seguir el paso de El Salvador en importar el modelo buquelista. Y aquí es donde quiero hacer esta pregunta, que es imposible no hablar de criminalidad sin hacer la pregunta. Claro. Y es el modelo buquelista, con todas sus aristas que hemos estado de alguna u otra forma repasando hoy, la respuesta a nuestro problema de criminalidad. Bueno, primero, o sea, te voy a responder que yo celebré con todos mis amigos ticos el Mundial de 2014. Todavía lo recuerdo con mucha añoranza y con mucha felicidad. Pucha, la verdad, espero que vuelvan esos tiempos. Sí, sí. Yo también vivo ese pasado. Y segundo, que el modelo Bukele se toma tan superficialmente, porque así lo han vendido, que en general se pierde de vista que el modelo Bukele como tal es un modelo estructurado, podríamos decirlo, por dos caras. Primero, por una fuerte inversión estatal, por un control estatal creciente, con crecimiento del Estado en prerrogativas y fuerte inversión. Claro. Eso es una cara. Esa es la cara que siempre se olvida. Esa es la cara que nadie quiere tocar. No es barato. No es barato. No es barato. Hay que estatizar, no la economía, pero hay que estatizar el poder. Hay que retomar el poder. Quitárselo necesariamente a el mercado. El mercado no puede regular, por ejemplo, el crecimiento o no de la criminalidad, porque más bien la propicia, ¿no? Porque los mercados, sobre todo desde los neoliberales, consideran que los subsidios, por ejemplo, es ensuciar la economía. No estás dejando que la gente realmente, sin coerción, interactúe económicamente. Si tienes ese esquema, no vas a poder aplicar el sistema Bukele, porque necesitas primero esa cara o profunda. La otra cara es la de la tramitación de esa criminalidad. Por ejemplo, cortar cabezas. Claudia Sheinbaum, sí, pues protagonizó tal vez lo más llamativo de los últimos meses, que fue la captura y la eliminación de El Mencho, ¿no? Eso no significa que Jalisco Nueva Generación haya desaparecido, sino que está descabezado nomás. La diferencia es que Jalisco Nueva Generación tiene la capacidad de enfrentarse a un ejército federal como el de México. La criminalidad costarricense está muy por debajo de esa capacidad. Las maras, incluso las maras, estaban muy debajo de esa capacidad de los carteles. Entonces hay que cuidar las dimensiones operativas de cómo luchar contra eso. Segundo, hay que romper las relaciones de poder establecidas, enlazadas entre organizaciones criminales, jefaturas de organizaciones criminales y el Estado. Me pareció muy curioso que al principio se debatió tanto la ley de organizaciones criminales en la Asamblea Legislativa costarricense. Me pareció curioso porque, por un lado, está el discurso, no, apliquemos lo de Bukele, dicen nuestras derechas. Bueno, pues apliquémoslo, sí, hagamos una ley para aplicarlo. No, lo que pasa es que así no es. No, sí, así es, tienes que meterlos a la cárcel. Bukele los mete a la cárcel, mételos a la cárcel con esta ley. No, lo que pasa es que esa ley no me gusta, está mal, la vamos a debatir. Ya un poco regañadientes, ¿se aprueban o no se aprueban? Bueno, el hecho es que ese nexo cortado tiene grandes implicaciones políticas y grandes implicaciones de acumulación de riqueza. Porque en un artículo reciente que leí, que me parece muy atinado, los estados saben que su neoliberalismo va a producir criminalidad, pero pueden dejarlo crecer estratégicamente para poder tener populismo punitivo, ¿no? Porque otra cosa es decir que esto no existe.
hay populismo punitivo, pero eso no significa que estamos bien. Ujú. La gente se está matando en el país y puede ser víctima de esas personas. Sería ideal que estuvieran controladas, seguro que sí. Pero por otro lado, tenemos que analizar que eso se veía venir, era predecible en menor o mayor medida, y que no lo hicieron no porque no supieran, sino intencionalmente. Es una buena hipótesis. Lo dejaron crecer intencionalmente porque no afecta la acumulación de riqueza de una cierta oligarquía en los países que se beneficia de ese caos. En el momento que vaya en contra realmente de esa Se capacidad enfrentará. acumulativa, ahí lo van a enfrentar. ¿Por qué lo hizo Bukele? Bueno, algo de esto hay. Quienes apoyan a Bukele, quienes lo sostienen a Bukele, seguramente sus intereses estaban siendo eh, cooptados por las maras. Y seguramente eso fue uno de los principales factores para acabar con eso. No es tan sencillo, tiene que haber voluntad política. Y esa voluntad política está condicionada por los intereses económicos de esas clases, sectores de la clase política, sectores de la clase empresarial, sectores de la criminalidad. Como decías, los barrios es donde se concentra la mayor violencia, claro, porque ahí es donde se mata. Sí. Pero no es más peligroso ni de cerca un sicario de 12 años que ha matado 80 personas que el verdadero cabeza de esa organización criminal que bien puede participar del empresariado y que bien puede participar del Estado. Ese otro es muchísimo más poderoso y por ende muchísimo más peligroso. La idea aquí es plantear, ¿ese va a ir a la cárcel o vamos a solamente cercenar a los peones del narcotráfico? Y por último, hay que construir cárceles. Y construir cárceles significa aumentar gasto público. Y lo que no le gusta a nuestras derechas, lo que no le gusta a nuestras clases políticas neoliberales, es invertir en gasto público. No, porque va en contra de su ADN. Entonces yo diría, es viable, seguro, para contener, no para solucionar, contener. Nadie sabe lo que va a pasar mañana con el SECOT, Ujú. con El Salvador. Sabemos lo que pasa hoy. Han reducido las tasas. Es un país seguro, seguro mucho más que antes, seguro que sí. No podemos predecir lo que pase. Necesitamos contener esta criminalidad urgentemente. Urgentemente. Yo soy partidario de decir, por supuesto, es hora de que rompamos los nexos Ujú. y que haya disciplina, orden y un norte, un horizonte económico y de seguridad en el país que necesariamente implica fortalecer el Estado. Porque con neoliberalismo no se puede. Preguntémonos cómo, y hay que hablar de China. Sí, sí. ¿Cuál es la tasa de criminalidad o de homicidios de China? Muy controlada y bueno, no son necesariamente el ejemplo de respeto por los derechos humanos. Ujú. Siempre se ataca a China diciendo, mira, hay pena de muerte. Sí, pues, pero acaban de matar o acaban de condenar a pena de muerte a un banquero, Ujú. a un político corrupto. Eso es un gran ejemplo para la ciudadanía. O sea, tú calculas, mira, si a esta gente tan poderosa le va mal Que no cuando le comete pasará. delitos, ¿qué me podrá pasar a mí? Eso, por lo menos hay que revisarlo, ¿no? Ujú. Profe, muchas gracias por este espacio, esta entrevista. Personalmente me gusta bastante que abordamos distintos temas y no nos quedamos solo en Costa Rica, sino que también mencionamos eh, ahora con el tema del escudo de las Américas, por ejemplo, a distintos países como El Salvador, como Ecuador, hasta la misma Argentina, creo que quiere seguir algo parecido y que Costa Rica de alguna u otra forma se coló por allá. Entonces, nada, personalmente muy agradecido por ese espacio y porque nos hablara un poco de algo tan difícil, tan complejo como es la criminalidad en Costa Rica. Así es, muchas gracias por la invitación y nada, como mensaje final, eh, creo que es momento de que la academia, que las ciencias sociales, eh, deje de ver este fenómeno como algo propio de la prensa. Mm, No podemos seguir midiéndolo desde la prensa, ni podemos seguir midiéndolo con los datos más básicos que son las tasas de homicidio. mm, Necesitamos saber cómo se
reorganiza, cómo se reconfiguran las organizaciones criminales que están complejizándose en Costa Rica, en Latinoamérica, y realmente llegar a la conclusión argumentada científicamente por las ciencias sociales de que eso es estructural y que la solución más correcta, científicamente hablando, argumentadamente hablando, es hacer cambios estructurales. No dejar de tapar heridas con curitas, sino atacar realmente. Si realmente nos gusta la dimensión del ataque, de cero consideración con los criminales, de mano durísima, de todo eso, si realmente tenemos ese ímpetu, si sentimos la ira de todo eso, hay que reconocer que está mal encaminada, pues. Sí. Hay que reconocer que estamos siendo bien dóciles con esa actitud cuando pretendemos ser rabiosos. Hay que darle a la gente, a la ciudadanía, argumentos confiables, científicos. Esa es nuestra tarea. Hay que seguir. Y ustedes están haciendo un gran aporte porque están intentando que los jóvenes tengan un espacio. Hace poco nomás los criticaron de una manera canallesca, y eso sí lo digo con toda propiedad. Pero bueno, no es el espacio, pero condeno la mentira. Nos dedicamos a argumentar la verdad y les felicito por el espacio. Espero que no sea la última vez, y también queda abierta la invitación a los cursos para que vayan a contar un poco de este proceso. Muchas gracias, profe. Un gusto, Un gusto. totalmente. Ahí va.